Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Hoy nos toca la clase número 33, titulada El Cristo Todo Inclusivo. Estamos hablando acerca de quién es este Cristo que nos fue dado y qué es lo que nosotros tenemos en Cristo. Hemos venido desarrollando a lo largo de todo este estudio esta esencia del reino que tiene que ver con que Cristo ha sido impartido dentro de nosotros como vida y está creciendo allí, está expandiéndose, expandiendo sus dominios dentro de nosotros a fin de ser formado en nosotros. Pero ahora la pregunta que surge es, ¿quién es este Cristo y qué implica? ¿Qué riquezas hay a nuestra disposición por causa de que este Cristo habite en nosotros y esté creciendo y siendo formado dentro de nosotros? Por eso es clave a la hora de hablar, de disfrutar de los beneficios del reino, de las bendiciones de vivir en el reino, que conozcamos un poco más acerca de Cristo y sus inescrutables riquezas. Así que bueno, como les decía hoy, vamos a ver la clase 33, titulada El Cristo Todo Inclusivo. La clase anterior, que fue la clase 32, está titulada El Cristo que nos fue dado, igual que el capítulo del libro del cual viene esta clase, porque recordemos que en esta escuela estamos ocupando como texto guía el libro El Reino de Dios, y vamos capítulo por capítulo estudiando el libro y estamos en el capítulo... Acá, el capítulo número 12, el Cristo que nos fue dado. Estuvimos viendo las últimas clases, el ser ciudadanos del reino, luego vimos la oración en el reino y ahora estamos hablando del Cristo que nos fue dado, esta herencia gloriosa que hemos recibido, las inescrutables riquezas de Cristo, como vamos a ver hoy, dice el apóstol Pablo en Efesios: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Dios mediante, terminamos hoy de ver el capítulo número 12 y luego la próxima clase entramos ya en el capítulo 13, titulado La herencia redentora. Vamos a hablar de todo lo que nos legó la obra consumada de Cristo en la cruz. Y luego viene el capítulo Herederos del Reino, donde continuaremos hablando de nuestra herencia por causa de estar en el reino. Y luego hablaremos del dominio, hablaremos de todas las bendiciones que hemos recibido a causa de estar en Cristo. Porque en cada uno de los pasos de Cristo hay riquezas que Él ganó para nosotros. El procesar de Cristo implicó logros, cosas que Él logró para nosotros, su iglesia, que hoy son estas bendiciones espirituales que nosotros disfrutamos en Él. Entonces están las bendiciones de la encarnación de Cristo, las bendiciones del vivir humano, están las bendiciones o las riquezas de su crucifixión, y vamos a entrar allí en la obra redentora. Están también las riquezas de su sepultura, el ser sepultados juntamente con Él. Están las riquezas de la resurrección de Cristo y están las riquezas de su ascensión, el ser sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Amén. Vamos a orar, vamos a comenzar orando nuestra clase de hoy y como siempre pidiéndole al Espíritu Santo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nos revele a Cristo y para que nos revele quién somos nosotros en Cristo. Amén. Amado Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Padre, gracias, Señor, porque tú estás cada día, Señor, llevándonos, Señor, hacia la madurez, llevándonos, Señor, a la medida de la estatura del varón perfecto. Señor, oramos para que hoy tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Revélanos a Cristo, señores. Hoy no hay otro tema para hablar más que Cristo, la persona misma de Cristo, siendo revelada a nosotros. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar en Efesios capítulo 1, verso 9 al 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hubo un momento que Dios considera la plenitud de los tiempos, y ese momento ocurrió en la cruz del Calvario, en esa cruz que es como el punto central de la historia. De hecho, hasta el mundo sin Dios, hasta el mundo ateo, separa la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Imagínate. O sea, es un punto que dividió la historia, que marcó un antes y un después. Es el cumplimiento de los tiempos que fueron profetizados. La venida de Cristo a consumar el misterio del Evangelio. Cristo muriendo en la cruz para producir la iglesia y para legarnos toda esta herencia gloriosa de la cual vamos a estar hablando. Entonces, este cumplimiento de los tiempos ya ocurrió y fue en la cruz. Ahora, eso no significa que no haya un cumplimiento escatológico de los tiempos en el futuro. Ciertamente, en la agenda escatológica de Dios se habla, escatología es los tiempos finales, ¿verdad? En la agenda escatológica se habla de la escatología realizada y de la escatología futura. Esto es meramente un alcance. Escatología realizada es todo aquello respecto a lo que fue anunciado en cuanto al Evangelio que ya se cumplió. O sea, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo comenzó la edificación de la iglesia, Cristo nos legó todas sus inescrutables riquezas, todo eso ya ocurrió. Pero también está la escatología futura, cosas que todavía no ocurren. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino venidero, que es el milenio. Por ejemplo, por mencionar algunas cosas, la venida del hijo de perdición, que es el anticristo, y una serie de cosas. La gran tribulación, por ejemplo, contrario a lo que algunos piensan, la gran tribulación es parte de la escatología futura, todavía no ha ocurrido. Entonces, hay un cumplimiento escatológico de la plenitud de los tiempos cuando Cristo venga por segunda vez. Pero en cuanto a lo que fue anunciado de la obra de la cruz, Cristo hizo una obra completa. Allí se consumó el tiempo y nosotros hoy vivimos en lo eterno. O sea, el nacer de nuevo es salir de la dimensión del tiempo y entrar en la dimensión de lo eterno, donde tú ya fuiste bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, en la cruz del Calvario, Dios reunió todas las cosas en Cristo. Ese era el misterio de su voluntad. Dice acá que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era esa voluntad misteriosa que estaba oculta? Era reunir todas las cosas en Cristo. En la eternidad pasada Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ese día llegó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Dios reunió todas las cosas en Cristo. Cuando Cristo murió en esa cruz y resucitó, Dios reunió todas las cosas en Cristo. Aleluya. Y luego Dios tomó a ese Cristo y lo impartió dentro de ti. Eso significa que si tú tienes a Cristo, tú tienes dentro de ti todo lo que tú necesitas. Tú tienes dentro de ti todas las cosas en los cielos y en la tierra. Amén. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10. Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces mira este Cristo glorioso que nos está presentando acá el apóstol Pablo. Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso significa que toda la plenitud de lo que Dios es habita en Cristo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene también habita en Cristo. Y todo lo que Dios logró para nosotros por medio del procesar de Cristo, ahora todo eso habita en la persona de Cristo, y ese Cristo habita dentro de nosotros. Por ende, toda la plenitud de la deidad nos habita en la persona de Cristo. Esas son las riquezas de Cristo. O sea, si tú eras la persona más pobre del universo, más pobre del planeta Tierra, el día en que tú recibiste a Cristo, te volviste el hombre o la mujer más rico o más rica sobre la faz de la tierra, porque recibiste todas las inescrutables, las insondables riquezas de Cristo. O sea, esto que estamos hablando es glorioso. ¿Sabes lo que significa? Que si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Si tú tienes a Cristo, no te falta nada. Estás completo en Él. Eso es lo que Pablo dice, literalmente dice, y vosotros estáis completos en Él. O sea, ¿cuál es la consecuencia de que en Él habita toda la plenitud de la deidad? Es que en Él estamos completos. O sea que una persona a la cual se le revela la verdad de la obra consumada de la cruz, la verdad del nuevo pacto, es una persona que está completa en Cristo. No significa que tiene todo lo que quiere en cuanto a las cosas materiales, necesariamente, ¿verdad? Pero sí una persona que sabe que tiene todo lo que necesita y aún mucho más, porque en Cristo está todo lo que tú necesitas. Por ende, tú puedes vivir completo. Tú puedes vivir completa. Cristo. Amén. Entonces necesitamos ver que no necesitamos a Cristo y a algo más. Hay gente que su eslogan de vida pareciera ser Cristo y algo más. Cristo y mi esfuerzo. Cristo y mi capacidad. Cristo y una buena situación económica. Cristo y no lo sé, una buena carrera laboral, Cristo y mi estudio, Cristo y cualquier cosa, pero no, tú no necesitas a Cristo y algo más. Tú necesitas solo a Cristo. No hay otra cosa que tú necesites para estar completo. Toda cosa que tú creas que necesitas para estar completo es un engaño de Satanás. Lo único que tú y yo necesitamos es Cristo, y en Él lo tenemos todo. Todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra fueron reunidas en Cristo. Por eso en Cristo estamos completos. Amén. Entonces quiero que con esto en mente podamos leer Juan 3:16, que es un verso que sé que es muy conocido, que se usa mucho para evangelizar, para hablar a las personas que no conocen al Señor. Y por lo mismo necesitamos volver a este tipo de pasajes para redefinir qué es lo que es evangelio, qué es lo que es el evangelio. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo primero que dice es de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera, de una manera que no podemos entender, de una manera insondable. Dios nos amó tanto que Él nos dio a su Hijo. Tienes que seguir la lógica de esto. Dios nos dio a su Hijo por amor. Dicho sea de paso, como alguien dijo una vez, tú puedes dar algo sin amar, pero tú no puedes amar sin dar. ¿Verdad? El amor tarde o temprano te llevará a dar algo, y a dar algo valioso, a darte tú mismo, de hecho. ¿Qué es lo que Dios nos dio? Dios nos dio a su Hijo. No es que Dios te lo prestó, Dios te lo dio, Dios lo impartió dentro de ti.
Eso es lo que está diciendo. Dios te dio a su Hijo. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios nos dio a su Hijo? Número uno, dice acá el versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso es lo primero. O sea, esta es la primera consecuencia, la primera bendición de estar en Cristo. Es que eres libre de la condenación eterna. Que eres, que eres redimido por Cristo. Que tus pecados son perdonados. Son lavados en la sangre del Cordero. Y Dios te hace un hijo de Dios. Y eres libre del infierno. Libre de la condenación eterna. No por tus obras, sino simplemente por la fe en aquel que murió en tu lugar, Cristo Jesús. Esta es la primera bendición de estar en Cristo, de creer en Cristo, que Dios nos libra del castigo eterno que merecíamos por nuestros pecados. Sin embargo, hay también un segundo motivo de por qué Cristo murió en la cruz, y es para que tengamos vida eterna. Tenemos que ver acá la diferencia de estas dos cosas. Lo segundo puede ocurrir gracias a lo primero. Gracias a que fuimos reconciliados con Dios, ahora podemos recibir su vida, la vida increada, la vida todopoderosa de Dios. La vida que es Cristo mismo, la vida Zoe, la vida eterna. Podemos recibir esta vida. Entonces, Cristo murió en la cruz, pero también Él resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, llegó a ser el Espíritu vivificante, se impartió en nosotros como vida, nos inseminó de vida, la vida increada, la vida eterna, la vida incorruptible. Y de esa forma hemos recibido, a través de esta vida, hemos recibido el regalo de todo lo que Cristo es, de todo lo que Cristo tiene y de todo lo que Cristo logró para nosotros. O sea, esta vida es lo que contiene todas las inescrutables riquezas de Cristo para que la disfrutes. Qué glorioso regalo Dios nos dio. O sea, Él no solamente nos dio el perdón de nuestros pecados. Esa es la puerta de entrada al reino. Pero ahora te toca entrar y disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo, de las abundantes riquezas de su gracia. Te toca palpar las riquezas de esta vida que has recibido, que es la vida eterna. Vida eterna no significa solamente una vida que dura para siempre, sino que es otra clase de vida. O sea, no está hablando de que cuando te mueras vas a vivir para siempre, aunque lo incluye, ojo, lo incluye, ¿verdad? Pero está hablando de que también en el presente tú desde ya puedes comenzar a disfrutar esta clase de vida, esta vida Zoe, la vida eterna. Amén. Ese es el deseo de Dios para ti, que se te revele Cristo cada vez más y puedas disfrutar de todas sus riquezas que has recibido por medio de su vida. Es por eso que Pablo escribió en Efesios, al inicio de la epístola, en el verso 3, escribió: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! O sea, este versículo a mí no deja de impactarme, no importa cuántas veces lo leamos. Lo hemos expuesto en tantos lugares, tantas veces, pero no deja de impactarme. No dice que Dios te va a bendecir. Dice que Dios ya te bendijo en Cristo. Y no dice que Él te bendijo con una o dos bendiciones y las otras allí condicionales, a ver cómo te portas. No, dice que Él te bendijo con todas las bendiciones que existen en los lugares celestiales. Dios encerró todas las bendiciones en Cristo y luego tomó a Cristo y lo impartió dentro de ti. Dios no se reservó ninguna. Dios no dijo, te voy a dar todas las bendiciones menos esta. No, Él te dio todas las bendiciones espirituales que hay en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
O sea, ese nivel de bendición es el que disfrutamos los hijos de Dios. A ese nivel, tú y yo hemos sido bendecidos por nuestro Padre en esta esfera llamada el reino de los cielos. Por eso urge que se nos revele nuestra posición como ciudadanos del reino, como hijos del rey, como reyes y sacerdotes, como embajadores del reino celestial. Tú no naciste para vivir en derrota, para vivir en miseria, para vivir en muerte. Tú naciste para vivir en la plenitud que Cristo da en todas las áreas de la vida. Amén. Vamos a avanzar un poco acá. Cristo fue impartido dentro de nosotros como un regalo poderoso y maravilloso del Padre. Dios no tiene otra cosa para darnos más que Cristo, porque con Él Dios ya nos dio todas las cosas. Todas las cosas. O sea, si para ti Cristo no es suficiente, lamento decirte que Dios no tiene nada más para ofrecerte. Dios no tiene nada más para darte. Fuera de Cristo no hay nada más. Porque Dios reunió todas las bendiciones en Cristo. No en un ángel, no en un ser creado, no. En Dios Hijo, en el Hijo eterno de Dios, fueron reunidas todas las cosas. Y luego Él lo impartió dentro de ti. Por eso tú y yo ya no vivimos de promesas hacia el futuro, como la gente del Antiguo Testamento. No. Tú y yo vivimos de hechos consumados, de realidades consumadas. Tenemos que cambiar la mentalidad, hacer una transición. O sea, ¿cuál es una de las marcas más fuertes del cambio de mentalidad, de una mentalidad de viejo pacto a una mentalidad de nuevo pacto? Es transicionar de la mente de promesa a la mente de hecho consumado. Que todo lo que Dios nos otorga no es algo que va a ocurrir en el futuro, sino que es algo que ya ocurrió en el pasado. Él ya nos bendijo. Él ya logró todas las cosas. Él ya murió una muerte todo inclusiva en la cruz. Él ya resucitó de entre los muertos. Él ya se sentó a la diestra de Dios. Él ya te sentó allí en los lugares celestiales. Ya reinamos con Él en vida. Reinamos por medio de esta vida que nos habita, que nos hace más que vencedores en medio de cualquier circunstancia. Son hechos consumados. Tenemos que transicionar una mentalidad de promesa a una mentalidad de hecho consumado. Otro factor es transicionar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de hijo. Tiene mucho que ver. Transicionar de una mentalidad de, ¿cómo podemos llamarlo? De limosna a una mentalidad de herencia. Tú no eres un mendigo ahí pidiéndole a Dios una limosna de bendición. No, tú eres un hijo heredero. Un heredero que ha heredado todas las riquezas de su padre. Dice la palabra que si eres hijo, eres también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén. Muy bien, avanzamos por acá. Tenemos varias cosas más todavía para compartir en cuanto a esto. Necesitamos ver que en Cristo están incluidas todas las cosas. Todas las cosas. Por eso decía y leíamos allí en Efesios que Dios reunió en Cristo todas las cosas en los cielos y también todas las cosas en la tierra. O sea, en Cristo no están solamente incluidas las cosas en los cielos. Viste, un Cristo que viene a solucionarte solamente temas espirituales, así como medios místicos. No. Están incluidas en Cristo todas las cosas en los cielos, sí. Pero también todas las cosas terrenales, todas las cosas en la tierra fueron reunidas en Cristo. O sea, en Cristo no solamente encuentras justificación, salvación, santificación, redención, ¿verdad? Pero también en Cristo tú encuentras la respuesta a cómo gestionar las cosas de aquí abajo. Respuestas para cómo sacar adelante tu familia. Respuestas a cómo conseguir trabajo. Cómo poder trabajar a fin de ser prosperado también en la área material aquí.
respuestas a cómo manejar tu salud, respuestas a todas las cosas. Todas las cosas en los cielos y en la tierra fueron reunidas en Él. Todo está en Cristo, no hay nada que haya quedado fuera. Sé que pudiera parecer así como insistente, como repetitivo, pero que llega un punto que esto se te revela. Nada quedó afuera. Nada quedó afuera. El día que eso se te revela, dejas de buscar en otro lugar lo que Dios ya te dio en Cristo. Y simplemente te dedicas a agradecer por adelantado lo que ya recibiste, y que aunque por adelantado en el sentido de que aunque todavía no lo ves en el mundo físico, tú ya sabes que Dios en el Espíritu ya te lo dio. Amén. Entonces, podemos decir que Dios nos dio al Cristo todo inclusivo. Ese es el título de esta clase, el Cristo todo inclusivo. ¿Por qué? Porque este Cristo que fue impartido en nosotros lo incluye todo. ¿Ves qué sencillo? Todo inclusivo es porque lo incluye todo. No significa otra cosa que lo que dice. Pero es muy profundo eso, que Cristo sea todo inclusivo. Cristo murió una muerte todo inclusiva. Su muerte arregló todos los problemas en el universo. Eso incluye los tuyos. Cristo resucitó para impartirnos una vida todo inclusiva, una vida que lo incluye todo. La vida que tú recibiste en Cristo incluye todas las cosas. Y el espíritu que tú recibiste, el espíritu de vida que has recibido, es el espíritu todo inclusivo. Lo incluye todo. Todo lo que necesitamos y aún mucho más de lo que podamos necesitar está en Cristo. O sea, por ejemplo, tú necesitas fe. ¿Dónde vas a encontrar fe? En Cristo. ¿Dónde está Cristo? Dentro de ti. Necesitas fuerzas. ¿De dónde vas a sacar fuerzas? De Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dentro de ti. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, a Pablo se le reveló de que en el Cristo que a nosotros nos habita, nosotros lo podemos todo, podemos hacer cualquier cosa. Ahí literalmente en griego dice, yo soy todopoderoso en el Cristo que me habita, soy todopoderoso en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo hacer, no porque yo sea Dios, no, sino porque Dios me habita. Tengo todas las fuerzas de Dios a mi disposición, toda su capacidad, toda su sabiduría, todas sus riquezas. Tenemos que comenzar a vivir como hijos que manifiestan ese Dios glorioso que portamos. Pablo aprendió a depender de ese Cristo que habita en nuestro espíritu. Cuando tus fuerzas se acaban, tienes todavía todas las ilimitadas fuerzas de Cristo a tu disposición. El tema es, no esperemos a que nuestras fuerzas se acaben para echar mano de las fuerzas de Él. No esperemos a que nuestra sabiduría nos lleve a cometer errores para echar mano de su sabiduría, ¿verdad? No, recurramos a Cristo. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro todo. Todo fue reunido en Cristo. Y mientras más descubramos las profundas riquezas de Cristo y todo lo que Él es para nosotros, más profundo será nuestro disfrute de Él. O sea, Cristo es mucho más maravilloso de lo que nosotros creemos. Ese es el tema. Nosotros hasta cierto punto creemos conocer a Cristo, pero no lo conocemos del todo. Lo conocemos sí. O sea, hay un conocimiento de Cristo para salvación. Tú eres salvo porque conociste a Cristo. Pero eso no significa que hayas conocido todo de Él. ¿Verdad? O sea, cuando yo conocí, por ejemplo, a la que hoy es mi esposa, me puse de novio con ella. ¿Por qué? Porque la conocía. Dije, conozco a esta mujer y por lo que conozco, quiero que sea mi novia. Cuando me casé con ella, pues porque la conocí más y dije, quiero casarme con ella, ¿verdad? Pero eso no significa que yo conozca todo de ella. El matrimonio es para que ahora nos conozcamos por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? O sea, piensa lo mismo es con Cristo. Tú conociste a Cristo y fue tan glorioso,
Él te sedujo con lazos de amor, que tú le entregaste tu vida al Señor. Te convertiste a Cristo y Él te regeneró, te hizo nacer de nuevo. Glorioso. Pero no significa que conozcas todo lo que hay de Cristo por conocer. Ninguno de nosotros conoce todo de Él. Hay aspectos de su persona que son completamente desconocidos todavía para nosotros como individuos y como iglesia, como generación. Y Dios anhela y Dios desea dárnoslos a conocer, porque tú no puedes disfrutar aquello que tú no conoces. Pero cuando se nos revelen estos aspectos de Cristo que aún no conocemos, vamos a poder disfrutarlos. ¡Qué glorioso! No sé si puedes dimensionar esto. Hay aspectos de Cristo completamente nuevos que no conocemos, que no hemos conocido hasta aquí, como iglesia ni individualmente. Y Dios quiere que los conozcamos. Dios quiere llevarnos más profundo en el conocimiento de Cristo. Por eso el apóstol Pedro, por ejemplo, escribe de que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Hay un conocimiento inicial, pero Dios quiere llevarnos al pleno conocimiento de Cristo. El conocimiento pleno de su persona. Pablo usa mucho esa palabra, el conocimiento pleno, ¿verdad? O sea, hay un conocimiento inicial y está el conocimiento pleno. Queremos ser llevados al pleno conocimiento de Cristo. O dicho de otra forma, avanzar cada vez más en el camino en el cual ya estamos del pleno conocimiento de Cristo. Yo acá puse una lista de muchas cosas que Cristo es, que los que tienen el libro la tienen allí. Y por mencionar algunas, vamos a decir que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por ejemplo, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es un aspecto de Cristo que tienes que experimentar. No solo a Cristo como tu Salvador, o como tu Señor, o como tu Redentor. Cristo como el sumo sacerdote. Yo recuerdo una vez en un retiro, no era un retiro, era como una conferencia en un congreso. Estábamos en el tiempo de adoración. Yo estaba adorando ahí, bueno, junto con todos los hermanos. Éramos como unos 400 hermanos en ese lugar. Y de pronto tuve una visión en mi espíritu. Y vi a Cristo vestido de sumo sacerdote, paseándose en medio de su iglesia mientras le adorábamos. Imagínate eso. Cristo vestido como sumo sacerdote, con las vestiduras del sumo sacerdote. Y dice la palabra que Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote del nuevo pacto, el sumo sacerdote eterno. El asunto es que una cosa es leerlo, suponiendo que lo lees, no como algunos que dicen que leen la Biblia y en realidad no la leen. No, suponiendo que la lees, una cosa es leerla y otra es verlo. Yo lo vi. Ahora, no debiésemos depender de una experiencia, ¿verdad? Para entender lo que ya está allí escrito. Pero insisto, una cosa es leerlo y otra es ver a Cristo. Y desde ese día yo comencé a ver de forma muy distinta cada vez que la palabra habla de nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cristo oficiando como sacerdote ante el Padre, Cristo intercediendo por nosotros, Cristo llevando nuestra adoración ante el trono del Padre. ¡Wow! Hay un aspecto de Cristo allí que tienes que conocer, que tenemos que conocer mucho más. Mencionaba yo a Cristo como Salvador, Cristo como el Señor. No es lo mismo Cristo como Salvador que como Señor. Cristo como nuestro Rey. Estamos hablando del reino en esta escuela. Tú tienes que experimentar a Cristo como Rey, como el que te gobierna. Cristo como nuestro profeta, Cristo como nuestro mediador, Cristo como nuestro sanador, Cristo como nuestro proveedor. O sea, Cristo para ti es el proveedor, el sanador, hasta que te pasa a ti,
¿verdad? Hasta que tú experimentas un milagro del Señor. Eso es lo que anhelamos, que se haga real, que cada uno de estos aspectos de Cristo se haga real para ti, real para su iglesia. Ese es el alimento de la iglesia, las inescrutables riquezas de Cristo. El Cristo resucitado es nuestro pan, el pan vivo que descendió del cielo, que tenemos que comer, alimentarnos de él, disfrutarlo. Cristo es también nuestro pastor, ¿verdad? El buen pastor que cuida de las ovejas. Imagínate, por ejemplo, cuando la palabra dice en el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo eso, hace unos poquitos meses prediqué del Salmo 23, recuerdo un día domingo. Todo eso que está ahí es experimentar a Cristo como tu pastor. Hay un aspecto, hay tarea, aspectos de Cristo que tenemos que conocer, experimentar. Cristo como nuestro consejero. Recuerda que la palabra dice que Él es admirable consejero, príncipe de paz. ¿Qué hace un consejero? Da consejos, te orienta, te dice lo que tienes que hacer. No le andes pidiendo consejo a otra gente, gente que no teme a Dios. Pídele consejo a tu consejero, al Señor. Cristo también es nuestra cabeza. Él es nuestro hermano. Él también es nuestro Padre. Y ahí entra la locura, ¿verdad? Del Dios triuno. Porque la palabra dice que Él también será llamado Dios fuerte, Padre eterno. O sea, Él también es nuestro Dios. Tienes que conocer a Cristo como Dios. Él no es, como dicen algunos, vulgarmente burlándose del Señor, del Creador de los cielos y la tierra. Algunos le dicen, no, el flaco Jesús. Una vez escuché a alguien burlonamente decir, el flaco Inri. No, Él es Dios. Él no es meramente un profeta. Él no es meramente un maestro. Él es Dios. Tienes que tener un encuentro con la divinidad de Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro maestro. Claro, porque hay gente que lee la Biblia y lee los 4 evangelios y pareciera que lee meras sugerencias, meras buenas ideas, meras recomendaciones. No, es nuestro maestro hablando, prescribiéndonos, enseñándonos, mandándonos lo que tenemos que hacer. Él es nuestro maestro. Él también es nuestro amado. Tienes que conocer al Señor como el amado. Ahora en esta fecha, nuestro apóstol Lucas está impartiendo un estudio sobre el cantar de los cantares. Hay cosas tan maravillosas ahí, porque en esa representación de Salomón en su matrimonio con la Sulamita es Cristo y la iglesia, ¿verdad? Él es nuestro amado. Cuando en Cantares allí la novia escribe y dice, mi amado es mío y yo soy suya. Tenemos que ser llevados a esa intimidad con el amado, en que el Señor se vuelva tu amado. Porque tú tienes que experimentarlo tú también. Es tu amado, no es solo el amado, es tu amado. Que tú puedas decir, mi amado es mío y yo soy suyo. O las mujeres puedan decir, yo soy suya, ¿verdad? Y Él apacienta entre los lirios. Su bandera sobre mí es amor. ¿Qué diantre significa eso, pastor? No te lo voy a explicar. Métete con Dios, enciérrate con Dios y adóralo. Y vas a saber lo que es experimentar que su bandera sobre ti es amor. Ya no es solamente el Señor, ya no es solamente el Salvador, ahora es tu amado. Él también es nuestro amigo. Ahí hay otro aspecto de Cristo. Pudiéramos detenernos en cada uno de estos. Tu amigo. Él también es nuestro amigo. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos sino amigos. El tema es que somos muchas cosas mucho más profundas que amigos. Pero eso no anula que sigamos siendo amigos. Por ejemplo, yo considero que mi esposa es mi mejor amiga. Pero soy su esposo, que es mucho mejor que ser amigo. Pero eso no anula que también podamos disfrutar de ese aspecto
de la amistad, del compañerismo, del hablar, de reírnos. O sea, lo mismo es con Él. Somos muchas cosas, mucho más profundas con Cristo que una simple amistad. Pero también somos sus amigos. También tú puedes hablar con Él. Si tú no tienes amigos, o tienes pocos, o tienes muchos, no importa. Tú vas a conocer lo que es que Cristo sea tu mejor amigo. Hablar las cosas con Él antes que con nadie más. Estar allí con Él. Reírte con Él. ¿Alguna vez le has contado un chiste al Señor? yo le he contado chistes al Señor. De hecho, una vez el Señor me contó un chiste. Me hizo reír. En serio. No te lo voy a contar porque me lo contó a mí. Es mi intimidad con Él. Claro, métete con el Señor. ¿Qué más? Cristo es nuestro camino. Cristo es nuestra verdad. La verdad. Deberíamos hablar muchas clases de la verdad. Cristo es la verdad. Experimentarlo a Él como la verdad que te gobierna. Cristo es la vida. Cristo es nuestro poder. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justicia, nuestra santidad, nuestra redención, nuestra paz, nuestro gozo. Tú tienes que experimentar a Cristo como el gozo. No basta con que te lo cuenten, no basta con que alguien te diga, tenga gozo hermano. Tienes que experimentar a Cristo, tocar a Cristo en este aspecto de su persona, en esta faceta, en esta arista, el gozo. ¿Qué más? Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro consuelo, nuestra gloria. Cristo es el amor, Él es la gracia, Él es la fe, Él es la unción. O sea, no separes estas cosas de Cristo. Cristo es la unción. No es que Cristo tiene unción. Cristo es la unción. Cristo es el amor. Cristo es la gracia. Cristo es la fe. O sea, tú tienes que tocar a Cristo como fe. Tocar a Cristo como la gracia. ¿Y dónde está ese Cristo? Dentro de ti. Ya lo tienes. Ya te fue dado. Todo lo que hay que hacer es extender la mano hacia tu espíritu y tocar a Cristo. Cristo es el Cordero de Dios, el sol de justicia, el árbol de la vida, la fuente de vida, el arca de nuestra salvación. Cristo es también la tierra prometida. Cristo es la tierra prometida. Vamos a ver si hoy alcanzamos a hablar de eso. Entonces Cristo es mucho más que lo que hemos conocido. Acá hay solamente algunos aspectos que enumeramos. Cristo es mucho más. O sea, tenemos que ver que si nosotros hemos nacido de nuevo, ahora tenemos un tesoro ilimitado en nuestro espíritu, que es Cristo con todas sus riquezas. Cristo en nosotros es el mayor tesoro que el Padre nos pudo dar. Y hoy todos los aspectos de su persona constituyen las riquezas de Cristo para que las disfrutemos. ¿Qué es lo que es las riquezas de Cristo? Son todas las cosas que Cristo fue hecho y es para nosotros y que Él nos dispensa por medio de su Espíritu para que las disfrutemos. Podemos decir que las riquezas de Cristo se componen de tres cosas. Número uno, todo lo que Cristo es o todo lo que Dios es, que viene a ser lo mismo en la práctica. Son las mismas riquezas, a eso me refiero. O sea, todas las riquezas de Cristo también son las riquezas del Dios triuno, ¿verdad? Porque sabemos, ya lo vimos en la clase anterior, que el Dios triuno se corporificó a sí mismo en el Verbo. Bueno, entonces número uno, todo lo que Cristo es. Número dos, todo lo que Cristo tiene, porque también Él tiene muchas cosas, también son tuyas. Y tercero, todo lo que Cristo logró para nosotros. Entonces tenemos también, dicho de otra forma, todo lo que el Dios triuno es, todo lo que el Dios triuno tiene y todo lo que el Dios triuno logró para nosotros. Estas son las riquezas de Cristo, son tuyas, ya las tienes. El tema es que ahora se te revelen, las descubras, digas, wow, esto siempre estuvo aquí en mi espíritu, para que puedas echar mano de ellas y disfrutarlas. Por eso Pablo decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Ya la tienes, úsala, echa mano, disfrútala, aprópiate de ella. Amén. Efesios 3:8. Efesios 3:8 dice,
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, Pablo está entrando aquí en algo gravitante. Este es uno de esos versículos que tú no puedes pasar por alto, que no puedes leer a la rápida. Es decir, sí, me leí Efesios, me demoré 1 hora, listo. No, no puedes leerlo a la rápida. Aquí te está definiendo la médula del evangelio. Pablo dice que el evangelio es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que el evangelio que nos fue encomendado a mí y a ti es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No hay otro evangelio. O sea que si tú y yo sabemos muy poco, o más que un saber teórico, conocemos muy poco las riquezas de Cristo, entonces conocemos muy poco el evangelio. Hemos experimentado muy poco de todo lo que el evangelio tiene a nuestra disposición para conocer y disfrutar en Cristo. Y por ende, ¿qué le vamos a predicar a la gente? Si no sabemos qué son estas inescrutables riquezas de Cristo, si no sabemos qué son, y mucho menos las hemos experimentado, nadie puede decir que ha experimentado todas, pero estamos en eso, ¿verdad? O sea, si no hemos experimentado estas riquezas, ¿qué vamos a predicar? Religiosismo, teoría, una doctrina vacía pero carente de vida. No. O sea, ¿cuál es el evangelio que nos fue encomendado? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Como decía Pablo en Romanos, el evangelio de Dios acerca de su Hijo. Hijo en el cual Dios reunió todas las cosas en los cielos y en la tierra, y que ahora impartió dentro de nosotros para dispensarnos todas sus riquezas. O sea, podemos decir que el contenido del evangelio es Cristo con todas sus riquezas. Atento en esto, el contenido del evangelio es Cristo con todas sus riquezas. O sea, la esencia del evangelio es las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo constituyen la realidad del evangelio. Eso es, no hay otra cosa. Si no conocemos esta riqueza, no conocemos el evangelio. No lo hemos disfrutado ni experimentado. O sea, en la vida en el reino se trata de disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo y disfrutar de todo lo que Cristo es para nosotros. Y el núcleo de la buena noticia que anunciamos es anunciar a la iglesia y al mundo las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es lo que anunciamos a la iglesia? Porque tal vez pensamos que el evangelio es algo que solamente debe ser predicado a los perdidos. Y no es así. A la iglesia también hay que evangelizarla. También hay que predicarle el evangelio. ¿Qué anunciamos a la iglesia? Todo lo que Cristo fue hecho y es para nosotros. Y que está disponible para que lo disfrutemos dentro de nuestro espíritu. Que tú ya lo tienes. ¿Y qué anunciamos al mundo? Que si ellos nacen de nuevo y reciben a Cristo, también van a poder disfrutar gratuitamente de todas estas inescrutables riquezas. Todo aquel que cree puede venir y beber gratuitamente de esta fuente de agua de vida. Es gratis, solo tienes que creer, solo tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo. Y podrás disfrutar de todas estas riquezas. Qué glorioso mensaje, qué glorioso es el evangelio del reino. Necesitamos ver que todas las bendiciones espirituales que existen ya nos fueron dadas. O sea, Dios nos dio a Cristo y con Él nos dio todas las cosas. El asunto ahora es que se nos revele lo que ya nos ha sido dado,
que Dios nos dé revelación de lo que ya tenemos en Cristo. Que Dios nos revele todas estas inescrutables riquezas que ya moran en nosotros. Se nos tiene que revelar. Desde el momento en que tú naciste de nuevo, te volviste la persona más rica sobre la faz de la tierra. Pero tú puedes seguir viviendo como pobre, en todo el amplio sentido de la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que se te revele las riquezas que ya tienes. Tú puedes seguir viviendo en dolor, en tristeza y amargura hasta que se te revele que Cristo es tu gozo y que ya mora en ti. Puedes seguir viviendo en soledad y tristeza hasta que se te revele que Cristo es el amor y Él ya mora dentro de ti. Puedes seguir viviendo, no sé, sin una dirección, echando a perder se aprende, equivocándote en una y otra cosa hasta que se te revele que Él es el consejero y Él ya vive dentro de ti. Y así, en cada uno de los aspectos de Cristo, necesitamos experimentar lo que se nos revele. Porque si a mí no se me ha revelado que Cristo es tal cosa, yo no puedo disfrutarla. Por eso necesitamos que se nos revele todo lo que Cristo es, que se nos revelen estas riquezas. Eso es lo que Pablo plantea en Efesios capítulo 1, versos 16 al 18. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros comenzamos casi todas las clases orando de la misma forma. Señor, danos espíritu de sabiduría, danos espíritu de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para ver estas cosas, la esperanza a la cual nos llamó, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál era la tercera? La supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, ¿verdad? Para con nosotros los que creemos, el poder de la resurrección. Ya vamos a hablar y desglosar cada una de esas cosas, vamos poco a poco. Pero por ahora necesitamos ver nuestra necesidad de revelación. Tu mayor necesidad no es que Dios te dé algo, tu mayor necesidad es revelación de lo que ya te ha sido dado en Cristo. Ese es el asunto, ¿verdad? Porque la religión siempre va a buscar mantenerte en la ignorancia y ofrecerte a cambio de algo lo que Dios ya te dio en Cristo. No es un buen negocio para la religión que tú oigas este mensaje, ¿verdad? Pero necesitamos enterarnos en el Espíritu, ser notificados en el Espíritu, que todo ya nos ha sido dado y que ahora necesitamos que se nos revele lo que ya tenemos. Colosenses capítulo 2, verso 2 al 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué tremendo este versículo. Yo recuerdo en mi tesis universitaria, porque yo estudié ingeniería, no estudié para ser pastor, sino que estudié para ser ingeniero. Y en mi tesis universitaria, después de 6 años de titulación, o sea, 6 años de estudio, nosotros estábamos investigando algo junto con mi profesor guía. Él me incluyó en su investigación, investigando, a ver si me acuerdo del título, investigando la sedimentación de partículas cilíndricas en fluidos no newtonianos. Entonces era una investigación de cómo sedimentaban estas partículas y obviamente no se sabía. Habían algunos estudios por acá, por allá en diferentes partes del mundo y nosotros estábamos haciendo simulaciones numéricas para simular cómo debiera ser la caída de estas partículas en este tipo de fluidos que son súper raros. Bueno, la cosa es que
Claro, pasarte un año y medio investigando algo para llegar a una pequeña conclusión que básicamente es que hay que seguir investigando, pero todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento siempre estuvieron escondidos en Cristo. Esa es la locura, de tanto en los cielos como en la tierra, o sea, la sabiduría, el conocimiento de todas las cosas celestiales, pero también de las terrenales, y Él creó el universo. Él nos creó a nosotros, estaba ahí el Padre con el Hijo y el Espíritu. Y el Padre, cuando el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, el Padre le habló al Hijo, al Espíritu. Cristo nos hizo a nosotros. Cristo sostiene el universo, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese Cristo es el que hoy mora dentro de nosotros. ¿Y cuál es el punto de este pasaje? Porque no me quiero ir de la idea central. Pablo dice que este Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Él desea de que podamos alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Todas las riquezas de pleno entendimiento. O sea, que entendamos, conozcamos y experimentemos en plenitud todas las riquezas de Cristo, todas las riquezas de pleno entendimiento, que experimentes en plenitud el misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo, que experimentes estas riquezas en plenitud, no un poquito, no solamente un pequeño degustar, no, que tú comas de estas riquezas. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Si Cristo vive en ti, entonces tienes un tesoro ilimitado en tu espíritu, que es Cristo con todas sus riquezas. Y yo estoy convencido que hemos apenas tocado un ápice, apenas la entrada, apenas la superficie de este océano que es la persona de Cristo. Aún no hemos visto nada, aún no hemos tocado nada. Hay mucho más de Cristo por experimentar. Hay mucho más de Cristo por experimentar. Y Dios desea que lo experimentemos. Yo hablaba una vez, de hecho tenemos un pequeño videíto, una cápsula acá en el canal, donde hablamos de la excavación, de que necesitamos experimentar la excavación. ¿Cómo eso? Similar a un pozo petrolero. Si tú ves, por ejemplo, un peladero, así un terreno baldío, donde no hay nada, no hay ni vegetación, tal vez hay piedras, es un mal terreno para construir, no sé. Y tú dices, no vale nada. Pero abajo hay petróleo. Entonces, en el momento en que tú descubres, haces un sondeo así, un pequeño ducto para meter una sonda y descubrir que hay petróleo abajo, o sea, desde ese día tú descubres que eres millonario, que ese pequeño pedacito de terreno que tenías, supongamos, no sé, un familiar te dejó una herencia, un terreno que vale 2 millones de pesos, no sé, un pedacito de tierra no muy grande, y un terreno malo, lleno de piedras, perdido en una montaña, no sé, qué sé yo, sin derecho a agua, ya, listo, un terreno perdido por ahí. Pero si después tú descubres petróleo allí, o sea, tú descubres que ahora eres millonario. ¿Cuál es el único detalle? Que es para experimentar esas riquezas, tú necesitas excavar y perforar el suelo, atravesar todas las capas de tierra que hay sobre el petróleo, hasta llegar abajo al petróleo, extraerlo y sacarlo afuera. Porque hasta que el petróleo no salga hacia afuera y se manifieste, tú en la práctica no eres rico. Eres rico pero no lo eres. Eres rico pero no lo estás disfrutando. Necesitas sacar el petróleo afuera. O sea, Cristo es ese petróleo celestial. Tú eres rico por fuera. Hay gente que te juzga, te mira y dice, este no vale nada, esta no vale nada, no sirve para nada. Pero por dentro tú tienes un tesoro que es Cristo. Entonces tú tienes que primero meter la sonda, excavar y meter así, ver, y decir, uy, sí, es verdad, tengo a Cristo dentro, es verdad, Él vive en mí. Ahora
Siguiente paso, hay que excavar. Tienes que permitir al Espíritu Santo excavar, porque hasta que ese Cristo que está dentro no se manifiesta hacia afuera, de muy poco te aprovecha, de muy poco te sirve. Tienes que sacarlo afuera. Eres rico, pero no te sirve de nada. Tienes que disfrutarlo. Entonces el Espíritu Santo tiene que excavar, perforar la tierra. Él tiene que atravesar, Él tiene que cortar todo lo terrenal, toda la tierra. Tiene que cortar todo lo terrenal que hay en nosotros. Todo atravesar el alma, la tierra del alma, la vida del alma, a fin de llegar al Espíritu, donde está Cristo, y sacarlo hacia afuera y se manifieste. O sea, necesitamos ser procesados por el Señor, ser procesados por la cruz, que el Espíritu Santo nos perfore, nos atraviese, nos clave a la cruz, nos lleve a morir, a la vida caída del alma, para que se manifieste la vida de Cristo que está en nuestro espíritu. Amén. Pasaremos nuestros años en la tierra descubriendo cada vez riquezas más profundas en la persona de Cristo. O sea, Él es todo para nosotros, todo está en Él. Lo único que hay que hacer ahora es excavar, es disfrutarlo. Hay una figura muy hermosa de esto en el antiguo pacto, que es la tierra prometida, que es una figura de Cristo. Cristo es esa tierra prometida. Y tú la encuentras ahí en Éxodo capítulo 3, mencionada por primera vez. Quiero leer los versículos y luego vamos a explicar esto. Éxodo capítulo 3, del 7 al 8, dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. O sea, Dios vio la aflicción de su pueblo y prometió llevarlos a una tierra buena y ancha, en la cual fluye leche y miel, que es Cristo. O sea, Dios vio la aflicción de su pueblo, Dios vio la aflicción de la humanidad a causa del pecado. Dios envió a Cristo a morir en una cruz, resucitar, para introducirnos en una buena tierra que es Cristo mismo, a fin de que disfrutemos de todas sus inescrutables riquezas. Cristo es esa tierra buena y ancha, en la cual fluye leche y miel. Egipto representa el sistema del mundo, del cual fuimos libres por medio del sacrificio del Cordero, el Cordero Pascual, que es Cristo, la sangre del Cordero derramada. ¿Para qué? Para llevarnos a la tierra prometida, que es Cristo con todas sus inescrutables riquezas. O sea, así como la buena tierra de Canaán era rica, Cristo también es rico. Y las riquezas de la tierra, las riquezas de la buena tierra, representan todas las riquezas de Cristo. O sea, esto se te tiene que revelar en el Espíritu, no basta con que nos lo digan. Tenemos que verlo en el Espíritu. Un día te levantas y ves en el Espíritu que la buena tierra es Cristo con todas sus riquezas. Que no se trataba meramente de un pedazo de tierra natural, sino de una persona en la cual vivimos, nos movemos y somos. Por eso Pablo decía, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Cristo. Cristo es la buena tierra en la cual vivimos. En Cristo podemos cultivar. En Cristo podemos comer los frutos de esta buena tierra. Por eso en Deuteronomio capítulo 8, versos 7 al 10, dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Este es Cristo. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado.
Esa buena tierra es Cristo. Y cada una de esas riquezas son las riquezas de Cristo. Los arroyos es un aspecto de Cristo. Las fuentes, otro aspecto de Cristo. Los manantiales, otro aspecto de Cristo. Las vegas y montes, otro aspecto de Cristo. Olivo, aceite, miel, otros aspectos de Cristo. O sea, esto da para un estudio. O sea, explicar cada una de estas cosas, las sombras y figuras, porque para ellos era un olivo literal, miel literal. Para ti es un aspecto de Cristo, la dulzura de Cristo. Tenemos que experimentar a Cristo como el trigo, Cristo como la cebada, Cristo como las higueras, Cristo como las granadas. Una vez prediqué en la iglesia solamente de los higos y los granados. Los higos, creo que también las vides. No estoy seguro. O sea, pero a lo que voy es, esto da para muchísimo. O sea, esto es muy profundo. Hay aspectos de Cristo representados aquí. O sea, esto no es meramente la historia del pueblo de Israel. Esto nos compete a nosotros. Estas cosas se escribieron por causa de nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces tenemos que Egipto es el mundo, la tierra prometida es Cristo con todas sus riquezas. Y dice la palabra que hemos sido trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. El reino que es no otro que el amado Hijo en persona. Él es el reino. El reino del amado Hijo es el amado Hijo. ¿Y qué representa el desierto? Representa las arenas del alma. El alma. Porque aunque posicionalmente ya estamos en la buena tierra, en nuestra experiencia diaria muchas veces es el desierto, es la arena, ¿verdad? Esas arenas, imagínate esas tormentas de arena, así es el alma, la vida caída del alma. Entonces, Dios llevó al pueblo de Israel a lo largo de 40 años por 42 jornadas distintas, donde ellos fueron aprendiendo lecciones distintas en cada jornada. Eso representa los tratos de Dios con el alma. ¿Para qué? A fin de introducirnos en la buena tierra, no posicionalmente, sino en la práctica. Que en la experiencia, tu experiencia sea el disfrute de la buena tierra. O sea, tú ya estás allí, ya estás en la buena tierra. ¿Qué es lo que falta ahora? Poseer la tierra. ¿Qué es lo que es eso? Es hacer tuyo estas riquezas de Cristo, disfrutarlas, apoderarte, disfrutarlas, hacer usufructo de estas riquezas de Cristo. Y por eso Dios está tratando el alma. Cada vez que Dios lleva la vida del alma a la cruz, es para llevarnos a un disfrute mayor de la vida de Cristo que está en nuestro espíritu. Hace un tiempo el Espíritu Santo me llevaba a esta clara visión en mi espíritu, poder ver una tierra amplia, grande, profunda, con valles, con montes. Esa tierra es Cristo. Y claro, tú ves, parado aquí, tú ves los valles, los riachuelos, tú ves los árboles, ves un bosque más allá, al final ves unas montañas. Eso es todo lo que tu vista alcanza a ver. No significa que has estado en todos esos lugares, pero al menos los conoces de vista. Pero detrás de las montañas también es parte de la tierra. Y eso no lo conoces. Nunca has estado ahí. Es más, ni siquiera nunca lo has visto. Es tierra virgen. Entonces, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, ay mi Dios, y entró en la tierra prometida y empezó a poseer la tierra, no la poseyeron toda de una vez. Poseyeron primero una ciudad, después otra ciudad, después otra, después un valle, después un río, después otro valle, después una zona cultivable, unos viñedos, después otra ciudad. Fueron poco a poco poseyéndola, hasta que se establecieron en la tierra, cesó el maná, comenzaron a comer la cosecha de los frutos de la tierra. O sea, ahí tú ves dos aspectos de Cristo. Uno es Cristo como el maná, pero hay un aspecto mucho mayor y glorioso que es Cristo como los frutos de la buena tierra. Pero aún así establecidos en la tierra, habían pedazos de la buena tierra en que no vivía nadie, que nunca nadie había ido.
Y a medida que comenzaron a multiplicarse, surgieron nuevos poblados, nuevas ciudades, comenzaron a poblar lugares, eran tierra virgen. Era parte de la tierra, les pertenecía, pero en la práctica era tierra virgen, nadie estuvo allí. Y Dios me hablaba esto hace un tiempo, que en Cristo hay tierra virgen, todavía. Que todavía, esto es para la gente del Espíritu, óyelo con los ojos del Espíritu. En Cristo todavía hay tierra virgen, todavía hay territorio virgen, inexplorado, es nuestro, pero todavía nadie ha ido allí. Escapa hasta de lo que podemos ver. Hay lugares en Cristo que ya hemos estado, riquezas que ya hemos experimentado, y por otro lado, hay riquezas de Cristo que si bien no hemos experimentado del todo, las vislumbramos que están allí en el horizonte, vamos hacia allá, pero detrás de ese monte no sabemos qué hay. Y también es parte de la tierra, también es parte de Cristo. Son tierras vírgenes, inexploradas, áreas de Cristo que nadie ha visto, pero que son para nosotros, son nuestra herencia, iglesia del Señor en la tierra, son nuestra herencia. Y Dios quiere que los disfrutemos. A mí no me extrañaría que en los próximos años, como iglesia del Señor, disfrutemos aspectos de Cristo que eran completamente desconocidos hasta ahora. No me extrañaría. Él tiene cosas nuevas. Y también Él tiene cosas antiguas, pero que nos van a parecer como nuevas. Como por ejemplo cuando hace 100 años se masificó el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, los dones del Espíritu. Y hay gente que decía que esto es nuevo. Y no, siempre estuvo en Hechos. Se nos perdió en el camino. O sea, también Dios tiene cosas que nos van a parecer nuevas, pero tal vez se perdieron en el camino. Y otras que son inexploradas. Son nuestra herencia. Amén. Para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Entonces yo quiero alentarte, quiero animarte, estamos ya terminando la clase. Quiero alentarte a poder tener un hambre. Yo creo que este tipo de clases vienen a provocar en nosotros un hambre de experimentar más a Cristo, de conocer más a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque esa hambre es la que nos va a mover a tener tiempos de intimidad con Él, a estar allí en el lugar santísimo, experimentarle. Necesitamos conocer y experimentar más a Cristo. Así que solamente quiero orar y luego vamos a terminar. Y vamos a seguir hablando, como les decía en un inicio, de toda nuestra herencia en Cristo, todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y de los diferentes aspectos de esta herencia, porque no nos dan una clase, ni en un capítulo, ni en dos, ni en tres. Vamos a ir desarrollando este tema poco a poco en las clases. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta clase. Gracias por todo lo que nos ha sido dado en la persona de Cristo. Yo oro para que tú nos des revelación de lo que ya nos ha sido dado. Y para que coloques en nosotros un hambre santa por experimentarte más y por conocerte más. Que seamos esa gente que te busca, Señor, que te busca en la intimidad, Señor, allí en nuestro espíritu donde tú moras, vívidamente, realmente, Señor, como la más profunda verdad y realidad, que podamos echar mano, tocarte, Señor, experimentar esta riqueza. Yo oro para que mis hermanos que ven esta clase los próximos días tengan experiencias sobrenaturales contigo y ellos puedan experimentar que esto es real, que esto que hemos predicado es verdad, Señor, que estas riquezas ya moran en ellos. Señor, llévanos como iglesia a esas áreas vírgenes de Cristo, a esa tierra virgen inexplorada, esas áreas que todavía tienes para que poseamos y disfrutemos, manifestemos al mundo. Gracias, Señor. Te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.